Abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, en esta serie del Evangelio de Marcos, básicamente, en donde estamos utilizando la Nueva Biblia de las Américas para poder estudiar, interpretar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y a nuestra congregación. El Evangelio de Jesucristo según San Marcos, ¿de acuerdo? Mientras ustedes lo tienen, quiero hacer una breve introducción. El texto que vamos a ver el día de hoy va a tratar acerca de un problema que no es ajeno a nuestra cotidianidad o a la iglesia del día de hoy. La iglesia se han difundido ciertos prejuicios. Se han difundido los prejuicios en las acerca de las congregaciones cristianas, y dos de ellos son los siguientes. Uno, la iglesia es vista como un museo de santos. Hay un prejuicio que ronda por ahí en donde algunos se creen que es una asamblea de pura gente buena y decente, y entonces, pues si es gente buena y decente, obviamente, ¿para qué voy ahí? Yo no encajo. Hay un alto estándar moral que se requiere, pero eso es un prejuicio. El segundo prejuicio que se tiene a veces hacia la iglesia es que la iglesia es un hospital de pecadores. Yo mismo lo he dicho. Sin embargo, cuando no entendemos o no comprendemos a la luz de las Escrituras a qué se refiere, entonces nuestra postura a la iglesia es que solamente los que van a la iglesia son aquellos problemáticos e indecentes. Uno es un museo de santos y este es un hospital de pecadores en los que proliferan los problemáticos y los indecentes. Y entonces yo me pienso decente. Y si me pienso decente, pues me abstengo de ir a un lugar en el que no encajo tampoco, porque no necesito ser restablecido. Hay dos posturas en las que podemos llegar a prejuiciar la iglesia o la congregación de Jesucristo, pero dejemos esos prejuicios afuera y centrémonos en la Escritura. Déjenme orar antes de leer el texto que vamos a ver el día de hoy. Señor, háblanos tú a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, para que sea, Señor, predicada con denuedo, para que tu palabra, Señor, al ser estudiada y escudriñada, pueda hacer en nuestros corazones amoldados, renovados en nuestra mente, Señor, ya que todos somos llamados a seguirte. Permítenos entonces que los ojos de nuestro corazón puedan ser abiertos para que tires las vendas que nos oscurecen en cuestión de las verdades, y que seas tú, Señor, iluminando nuestra vida. Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 2, versículo del 13 al 17. La semana pasada Eden hizo un gran trabajo en poder compartir, enseñar y predicar el texto anterior acerca del paralítico, la curación del paralítico, ¿sí? En este punto, ese es el contexto anterior. Hoy vamos a ver el versículo 13. En tu Biblia está titulado como un llamamiento de Leví y la cena en su casa. Para ir desglosando y aplicando lo que hemos aprendido, el Evangelio, para poder interpretar correctamente la Escritura, necesitamos varias herramientas en las cuales podemos hacer uso para poder interpretar. Hay diferentes textos en la Escritura en los que tenemos que considerar, y los Evangelios es un texto muy particular, ya que está elaborado o estructurado en forma de narrativa. Quiero hacer un pequeño balance aquí, porque a lo mejor estamos muy acostumbrados a ser visuales con todo este bombardeo de las redes sociales y de las plataformas streaming. Y entonces muchos hemos obtenido un criterio o un contexto basado en series o en películas de la Biblia. En este sentido, Dios no inspiró una obra cinematográfica. Dios inspiró a hombres pecadores a través de una obra literaria. Es decir, tiene una estructura que es digna de poder estudiar, y los evangelios tienen una estructura que se le llama narrativa.
A diferencia de las cartas paulinas o de otros textos anteriores que podrían ser histórico-narrativo o poéticos o de discurso como las cartas paulinas, en donde podemos ver una enseñanza, una exhortación, etcétera, para que vayamos entendiendo esto. Estamos muy acostumbrados también a que todo lo hacemos por discurso. Entonces, enseñamos a través de un discurso. Yo estoy haciendo un discurso. Sin embargo, el discurso tiene una estructura. A nivel de cancha, tú estás más familiarizado o yo estoy más familiarizado cuando un papá o una mamá nos da una instrucción. Hijo, recoge tu cuarto, porque si no, no hay por dónde entrar. O como tú le digas a tus hijos o como te dijeron a ti. Entonces, das una instrucción, armas un discurso. Normalmente no enseñamos a nuestros hijos, o si lo haces así, te aplaudo y por favor enséñame, instrúyeme, a través de analogías o de parábolas. Hijo, había una vez una historia y empiezas a redactar la historia para que tu hijo pueda, y le pones personajes y ambientación y época, y entonces pones un clímax y una resolución para que entonces al final tu hijo, por medio de una fábula, pueda decir, hijo, ¿qué quiere decir esa fábula? Ah, pues que ordene mi cuarto. Exacto. Así como con Pedrito y el lobo, ¿se acuerdan esta historia? Voy a poner brevemente, es algo en donde está Pedro, se le asignan pastorear un cúmulo de ovejas, sus papás se van a su casa y le dicen, Pedrito, ahí te quedas, avísanos cuando venga el lobo, y entonces cuando viene el lobo, vendremos a tu auxilio. Pedrito, no sabemos qué edad tenía, sin embargo, ahí en los pastizales, pues estaba medio aburrido a lo mejor, porque no había nada interesante más que hacer, no había redes sociales, y entonces empieza a gritar una mentira, ¡ahí viene el lobo, ahí viene el lobo! Y entonces vienen todos con hachas y machetes a matar al lobo, pero Pedrito se carcajea, no era cierto, es una mentira. Se van, Pedrito, no hagas eso, ¿no? Ya se van, Pedrito una segunda vez, y entonces en la tercera vez que ya venía el lobo, pues entonces Pedrito, ahora sí con miedo y pavor, dice, ahora sí, ahí viene el lobo. Y vienen los de... Ah, no, ya no vinieron. Pedrito, chispas, y se lo comieron el lobo. ¿Cuál es la moraleja? ¿De tenemos que convivir saludablemente, sanamente? Tenemos que armarnos de hachas para cuando venga el enemigo. ¿Quién es tu enemigo en la vida? El lobo, Satanás. ¿Ven cómo la historia va para entonces decirle que la moraleja es? No mentir, exactamente. Los evangelios están estructurados para que dentro de esa narrativa tenga una ambientación, tenga ¿sí? Una ambientación, un conflicto, un clímax, una resolución de conflicto y una nueva ambientación. Una obra literaria tiene todo esto. Entonces hay que escudriñar, hay que hacer nuestro trabajo. Ya vamos diferenciando así. Los evangelios están estructurados de forma narrativa, tipo trama, y esta porción tiene esas peculiaridades de la trama, ¿sí? Es decir, hay un lugar, ahí en tu texto ya lo leímos, en donde ¿cuál es el lugar en donde nos estamos ambientando? Ahí en el texto, no me miren a mí, ahí en su texto, en Marcos, lo que ya leímos. ¿En dónde? A la orilla del mar, es una ambientación, muy bien, y luego hay un segundo escenario. ¿En dónde, perdón? En una casa, en la casa de Leví. Ya tenemos un lugar, ya tenemos. Entonces no es muy difícil. Quiero que juntos podamos ir descubriendo todo esto. Luego hay ciertos personajes. ¿Qué personajes logran observar en el texto? Está Jesús, hay multitudes, cobradores de impuestos, los escribas de los fariseos, muy bien. Está Leví, hay discípulos de Jesús. Hay varios personajes y hay un conflicto. No simplemente es una historia que se metió ahí para interrumpir nuestra vida devocional. ¿Cómo esta historia trata de resolver un conflicto? Primero, yo lo ubiqué en el versículo 16. Sígueme con tu vista ahí en el versículo 16 de Marcos 2.
¿Cuál creen que haya sido el conflicto a resolver? No estamos inventando nada, el mismo texto lo dice. ¿Vieron a quién haciendo qué? ¿Con quién? ¿Vieron a Jesús que estaba comiendo y bebiendo con pecadores o recaudadores de impuestos? Entonces, no es muy complicado ir interpretando correctamente esto. ¿De acuerdo? Ahí está el conflicto. Y luego la resolución se presenta en la primera parte, ¿sí? O el clímax, perdón. El clímax se presenta en la primera parte del versículo 17, en la parte A. ¿Sí? Los escribas de los fariseos dijeron, ¿cómo es posible que suceda esto? Y entonces, a diferencia de milagros anteriores que Jesucristo había tenido, en donde nadie dijo nada, pero que Él leyó la mente, porque Él es omnisciente, aquí sí oyó y habló. ¿Por qué considero que la primera parte del versículo 17 es el clímax? Porque ya no hay retorno, ya no hay vuelta atrás. ¿Te ha pasado que cuando sale algo de tu boca ya no hay marcha, ya no puedes? O sea, aquí es el punto sin retorno. En el versículo 17 Jesús oyó y habló. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué es lo que va a decir? Pues la resolución, el argumento en contra del conflicto. En la segunda parte del versículo 17 es donde Jesucristo articula la resolución. ¿Qué fue? Que no ha venido a justos, sino a pecadores. Felicitaciones. Hemos interpretado Marcos 2 del 13 al 17. Es muy sencillo. ¿Cuál es el punto principal entonces? ¿Comer con nuestros amigos? No es comer. No. ¿Cuál sería el punto entonces? ¿Ser recaudador de impuestos? ¿Trabajar en el SAT? Que bueno, yo tuve el tiempo de investigar y orar por los trabajadores, los responsables del SAT, la Secretaría, ¿no? Y de Secretaría de Hacienda. ¿Cuál sería el punto entonces? Crezcamos juntos. El punto principal de la historia sería ser un escriba y un fariseo. Caminar a la orilla del mar. Eso se escucha muy bonito. Pero ese era un acto que lo vemos repetidamente en los pasajes anteriores de Jesús, en donde versículos anteriores nos dejó muy claro, yo he venido ¿a qué? A predicar y a enseñar la palabra, el arrepentimiento. Porque ¿se acuerdan cuando Pedro lo fue a buscar? Y oye, todo el mundo te está buscando. Vamos, y es la oportunidad para tener mucha popularidad. Y Jesús dijo, no, vámonos a otros lugares porque yo he venido a predicar de la Escritura. En otras ocasiones Jesús también predica a las multitudes y es así como comienza el versículo 13. Y Jesús, estando en la orilla del mar, ¿qué hacía con las multitudes? Enseñaba. Pero ese es algo que está cumpliendo Jesucristo su labor, su función. ¿Cuál sería la moraleja de esta historia? No lo sé, pues usted es el pastor. Buena respuesta, pero la idea es de que podamos ir viendo todo esto, porque es muy fácil que podamos ir haciendo todo esto. Es muy sencillo. Jesús vino para llamar a los pecadores. Punto. Y aquí podríamos terminar el sermón, pero no vamos a hacer eso. Hay todavía unos minutos que necesitamos poder poner esto en contexto. El punto principal es Jesús vino para llamar a los pecadores. Eso es el punto. No hay otra interpretación. Eso es lo que Jesús quiso decir. Y más adelante, no lo dice Marcos, pero en el Evangelio de Mateo, que el personaje de Leví es Mateo, el mismo que escribió el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, Mateo, desde su perspectiva, agrega algo extra que Marcos no dice, que dice, misericordia quiero, a la argumentación de Cristo, y no sacrificios. Entonces está extendiendo un poco más la resolución de Jesucristo en este texto, y los judíos tenían muy claro que eso venía relacionado del profeta de Oseas, que está en Oseas capítulo 6, versículo 6, donde sí se le está diciendo, ustedes me abandonaron, ustedes están ofreciendo, pero yo no quiero eso, yo quiero su vida, su compasión y no sacrificios y ofrendas. No voy a tocar el tema que Mateo sí añade,
sino el punto principal que Marcos nos deja muy en claro. Por lo tanto, lo puse así mi bosquejo. El punto, mi título es muy sencillo: el llamado de Jesús a pecadores. Pastor, eso ya lo sabemos. Vamos a desplegarlo. Del versículo 13 al 15 hace Jesús un llamado a pecadores. El versículo 16 es la interacción de Jesús con los pecadores. Y el versículo 17 establece el propósito de la venida de Jesús. Y quiero que después, al final de nuestro sermón, podamos ver una ilustración, una aplicación y una exhortación para nuestra iglesia el día de hoy. ¿Vamos bien? En el versículo 13, cuando Jesús salió de nuevo al mar, en el mar de Galilea, que no era un mar en sí, sino que era un gran lago, un gran cúmulo de agua, les enseñaba. ¿Y qué les enseñaba? Seguramente del reino de Dios. ¿Y qué viene en el reino de Dios? Arrepentimiento y fe. La buena noticia se trata de arrepentirse y tener fe. ¿Sí? Al pasar, luego en el versículo 14, ¿sí?, vio a Leví. Leví, para que podamos entrar en contexto, Leví se encargaba de cobrar impuestos. Pero ¿por qué se ve o se nota sin tanto detalle que los cobradores de impuestos, los recaudadores de impuestos o los publicanos, que es lo mismo, sí, eran mal vistos en esa época? Primeramente, porque eran judíos que se consideraban traidores de la nación, porque entonces estaban cobrando los impuestos del Roma sobre el pueblo judío. Entonces, no está mal darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. En donde entraba mucho en conflicto era de que la moralidad de los que trabajaban aquí era cuestionable. Corrupción y cero justicia. Es decir, cobraban de impuestos de más y todavía generaban un conflicto a la persona para poder sacarle el mayor provecho. Ahora imagínense, por eso eran considerados como traidores. Nos estás revelando todas nuestras finanzas para con él y al mismo tiempo nos estás exigiendo de más. Ahora, esto nosotros pudiéramos decir, ay no, entonces tachemos de trabajar en el SAT o en la Hacienda o como recaudadores de impuestos. No es la intención. La intención es de que hubo un pecado, el amor al dinero. Y entonces, en el afán de Leví, seguramente, porque no lo especifica, me atrevo a argumentar, que Leví tenía un amor al dinero y dentro de su satisfacción personal para crecer y tener mayores comodidades, privilegios dentro de la vida y el mundo judío de la época, por eso se fue para ser torcido o corrompido, corrupto, ¿sí?, por el dinero, la cobranza. En eso, mis queridos, hay que tener mucho cuidado. La raíz de los males es el amor al dinero. No es el tema que voy a predicar el día de hoy, pero es importante que podamos tenerlo como contexto. Así, el llamado de Jesús, inclusive, cuando ya termina de enseñarles en el versículo 3 a todas las multitudes, y luego se acerca con Leví, que Leví estaba, así como esos muchachos que no están poniendo atención, una mesa que cobraba impuestos, ¿sí?, y uno tenía que ir y cobrar impuestos, pagar sus impuestos. Había una relación, ¿sí?, de que si tú trabajabas ahí, tenías que tener toda tu lealtad ahí. No podías estar ahí y al mismo tiempo involucrarte con los asuntos cotidianos. Es decir, toda tu lealtad al César. Por lo tanto, el que trabajaba ahí no tenía más escapatoria. Voy a trabajar aquí y por toda la vida voy a trabajar aquí. Inclusive se menciona que los publicanos o los que cobraban impuestos, como Leví, Mateo, ¿sí?, eran considerados impuros para el rito religioso. Eso es importante de notar, ya que los publicanos o los cobradores de impuestos eran indignos para presentarse en el templo o en la sinagoga, que habían muchas sinagogas dispersas en toda esa región, que ya habíamos visto, y se encargaban para poder predicar o explicar la Torá, la palabra de Dios del Antiguo Testamento. En este punto, Leví o Mateo era considerado impuro. No podía tocar inclusive a los sacerdotes o los fariseos, porque los sacerdotes decían, yo no puedo tocar a un impuro, porque me vuelves indigno. Debo de cuidar
mi postura, mi función. Entonces, así como el leproso, ¿se acuerdan hace 15 días? Y así como el paralítico eran marginados, también los cobradores de impuestos eran marginados. Era considerado gente inmunda. Lo maravilloso de esta historia es de que Jesús lo llama a dejarlo todo. Así como los primeros 4 discípulos que vimos en versículos anteriores, a Pedro, a su hermano, a Jacobo y a Juan. Les dijo, síganme, y le siguieron de inmediato. Hay un llamado muy parecido porque no es si quieres, te invito a, considéralo. Ni siquiera hubo una persuasión emocional de Jesús hacia Mateo o a Leví para que lo siguiera. ¿Qué había escuchado Leví anteriormente? Es lo que me pregunto. Para decir, toda mi seguridad en el mundo la dejo para seguir a Jesús. Notemos algo. Jesucristo hace un llamado muy particular a los apóstoles. En nuestros días tenemos que entender que Jesús sigue haciendo el mismo llamado. A dejarlo todo. A renunciar a nuestras posesiones. Pastor, ¿eso quiere decir entonces que me salga de trabajar? ¿Eso quiere decir entonces que venda todo lo que tengo y vivamos debajo de un puente? Sí y no. Sí y no. Me explico. La intención de aquí no es simplemente deshacerte del bien material, sino de esa desvinculación que a veces logramos percibir por influencia del mundo, en el que lo material me da a mí cierta identidad. Si tengo, si visto, si huelo, si como, si en mi código postal, etcétera, etcétera. Y entonces, si tengo eso, soy alguien en la vida. A eso hay que renunciar. Y seguramente Dios nos ha dado pruebas inminentes en muchas de nuestras etapas de nuestra vida. Suéltalo. Renuncia a eso. No cometas una idolatría a esto que puedes ver. Suéltalo y sígueme. Es un llamado a seguir a Jesucristo. Totalmente. Totalmente. Lucas 14:33 dice lo siguiente, acompáñame ahí en tu Biblia. El llamado de seguir a Jesús implica, insisto, a dejarlo todo. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte. Qué fuerte. Estamos llamados entonces a vivir un ascetismo como Juan el Bautista y a vestirnos nada más de pieles y a comer frutos del bosque. Tampoco es eso. La intención, insisto, es a que tu amor no esté en las posesiones materiales. A acumular para pensar que eso te dé seguridad. Para atesorar y que nadie me toque esto. Y al día en el que alguien me lo toque, me muero o lo mato. Bueno, no decimos eso. En el versículo 17, llegando otra vez a Marcos, en el versículo 17, cuando ya Jesús habla, ¿sí? Perdónenme, en el versículo 15, Jesús le dijo, sígueme, y de inmediato se levantó y lo siguió, y versículo 15, y sucedió, o en ese mismo momento, no hay un cambio de tiempo, y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. Quiero añadir un contexto también aquí. Primeramente, no era muy sencillo hacer una fiesta como hoy. ¿A qué me refiero? No puedes invitar en aquella época a todos tus amigos porque los recursos están limitados. Esto nos da evidencia de que Leví tenía una buena solvencia y entonces en agradecimiento él dijo, tengo una casa, caben muchos, armemos un banquete, una comilona y vénganse todos a comer. Ay, ¿y a quién va a invitar? ¿A sus amigos? ¿O a los que a sus colegas de trabajo? No hay más.
porque todos los judíos están en contra de él. Marginado. Qué triste condición de Leví. En este punto, ahora ahí dice sentado con la mesa, en la mesa, pero no es esta imagen que se pinta en los cuadros donde están todos los apóstoles y cada quien con su cubierto y entonces uno se inclina así y el otro se inclina. A ver, Jesús, no. Recordemos que las mesas de aquel entonces no eran altas. Voy a ver si... La cuestión era que te sentabas en el suelo a manera de inclinarte y entonces así comías los alimentos. Es decir, no eran sentados como en una silla, estaban reclinados unos con los otros. Esto involucra mucha intimidad, porque si tú estás reclinado, híjole, así quedas totalmente vulnerable. Totalmente vulnerable. En este punto, tampoco el llamado y el punto de Jesucristo no es que ahora todos tengamos mesas chinas y todo coreano y al estilo así, no es el punto. Cuando dice sentados implica una asociación con las personas. Cuando tú invitas a alguien a comer a tu casa es porque, ven, quiero que me conozcas. Quiero que veas cómo soy, cómo vivo, cómo trato, qué es lo que hago. Y creo, en esto insisto, y podemos ir recalcándolo, una gran dinámica para conocer a las personas es comer con ellas. Porque ya como que uno quita las defensas y en realidad conoces a las personas. En este punto Jesús ya sabía quiénes eran ellos. No tenía nada que sorprenderles. Y Jesús tomó la iniciativa en acercarse. Lo mismo como contigo y conmigo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No fue que nosotros hayamos encontrado la iluminación por sí solos. Jesucristo en su debido momento se acercó a nosotros estando enlodados y, como dijo la alabanza hace un rato, rotos, enfermos, pecadores. Y Jesús dijo, déjame sentarme contigo. Quiero convivir contigo. El cristianismo no es una religión de lejos. La relación con Dios no es ajena o impersonal. La relación con Cristo es muy personal e íntima. Y así, en la condición en la que se encuentre cualquier pecador, Jesús dijo, me asocio, convivo, quiero ser tu amigo. Y al mismo tiempo, Jesús no puede estar con pecadores. ¿Cómo que es amigo de pecadores, pero no puede estar con pecadores? Las dos cosas son verdad. ¿Sí? Déjenme ver. Bueno, vamos a ver, acompáñame primero antes de resolver esa duda. Primera de Timoteo 1:15. Dice, Primera de Timoteo 1:15. Jesucristo estaba ahí, entre los pecadores. Muchos de ellos le seguían. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos y entonces él entendió mucho tiempo después de que Jesucristo vino por los pecadores, asunto que los primeros fariseos no entendían. Los encargados de defender la fe no entendieron que el Mesías ya estaba acercándose. Regresamos a Marcos 2, versículo 16, porque cuando los escribas de los fariseos, o los fariseos eran por definición los separatistas, los que hacen una diferenciación entre lo que sí es de lo que no es en cuestión de la ley, aquellos profesionales, aquellos que eran decentes a la religión, sí, aquellos fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos. Interesante, porque estaban sentados a la misma mesa estas personas. Decían a los discípulos de Jesucristo, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y de pecadores? Porque la verdad estaba vedada. Miren, en Marcos, los primeros 8 capítulos, Jesús no va a revelar su identidad. Los endemoniados sabían quién era. A algunos pocos les dijo, ve y diles lo que yo hice por ti.
Pero después de 8 capítulos, en ese punto, hasta ese punto, después Jesús dijo, yo soy el Salvador, ese quien ustedes dicen. Por lo tanto, los primeros 8 capítulos nos vamos a chutar como Jesucristo trata de mantener y de no publicar su identidad para que entonces, ¿sí?, reaccionaran los fariseos así. ¿Y este quién? La misma reacción que tuvieron con el paralítico. ¿Y este quién se cree? ¿Por qué está perdonando pecados? Pero a leguas, en confirmación de profecías anteriores, Jesucristo está dejando muy claro que Él es el Mesías. Pero ¿por qué no están entendiendo que Él es el Mesías? Ya hizo milagros, ya sanó, ya expulsó, ya predicó y dijo con quien tiene autoridad. ¿Por qué no entendían? Porque no era el tiempo, no era el momento. Y porque los fariseos y los profesionales de la ley esperaban a un Mesías exitoso, un Mesías poderoso, un Mesías que dijera voy a derrocar al gobierno romano, un Mesías triunfante. Pero Jesús tenía que venir como un siervo sufriente para cumplir toda la ley, dejarnos ejemplo. Y entonces vamos a continuar. Jesús no tenía ninguna obligación en responder esta pregunta. ¿Por qué Él come y bebe con recaudadores de impuestos, o los pecadores y recaudadores de impuestos? Si Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque no lo dice el texto, pero seguramente Jesús lo dijo para que hacer simbrar la conciencia de los recaudadores de impuestos, los fariseos, los escribas. Entren en conciencia de una forma indirecta. Yo soy el Mesías. Yo no he venido a otra cosa sino a perdonar y a convivir. Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Así criticaban a Jesucristo, un glotón y un bebedor. Ojo, no son atributos que voy a predicar para que los copiemos y que digan, yo aprendí en la iglesia a ser un glotón y un bebedor. No es el punto. Vino Jesús como amigo de recaudadores de impuestos. Nótese, amigo. Hebreos 7:26 va a hacer esa diferencia, va a decir lo contrario, pero ambos son verdad. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, haciendo referencia a Jesucristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de pecadores, dice Hebreos 7:26, y exaltado más allá de los cielos. Amigo y apartado. Solo Jesús puede hacer eso. Convivir con pecadores y sentarse con ellos, como el Salmo 1 dice, sí, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, no escuchó consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Jesús es el único que sí ha podido hacer eso sin contaminarse. Inmaculado. Y al mismo tiempo, dando ejemplo. Hay mucho que aprender de Jesús, mi querida iglesia. Porque Jesús vino, el punto principal, por los pecadores, no por los que se creen sanos o fuertes, dice el versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y hemos visto en versículos anteriores cómo la enfermedad, en específico la lepra, nos arroja a una enfermedad mayor espiritual que es nuestro pecado. A lo mejor aquí alguien puede decir, bueno, si estoy enfermo, voy con el doctor Simi para que me recete y ya no necesito a Cristo. La cuestión aquí es que estamos todos enfermos de pecado. Todos estamos enfermos del pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, marginados como los recaudadores de impuestos, impuros e indecentes. Hay una línea muy delgada entre considerar a esta iglesia como un museo de santos y creerme que entonces soy tan pecador que soy indigno de ir a una iglesia. ¿Para qué voy? Si es un cúmulo de personas buenas, hablando de buenas cosas, que no hacen nada indecente. O del otro lado de la línea y decir, es un hospital de pecadores incircuncisos problemáticos
yo no soy así. Yo sí me porto bien, yo sí soy decente. Yo no tengo nada de que sanarme o de que Dios me perdone. Dos prejuicios. Sin embargo, Jesús nos llama a un reconocimiento. Todos necesitamos de la sanidad, del perdón de pecados, de Jesucristo. La enfermedad física entonces es poca cosa. Es una leve tribulación momentánea, porque Jesucristo ya vino a resolver la mayor enfermedad del pecado de la humanidad en la cruz del Calvario. Eso es un gran tesoro. Y Leví lo encontró, o se encontró, o lo encontraron. La idea aquí es: ¿tú te piensas como un escriba del fariseo, no necesitado de médico? ¿O te sabes tan necesitado como Leví, diciéndole: ven y entra a mi vida, mi casa, toma mi voluntad, la cedo a ti, dejo todo por encontrarte a ti, por seguirte a ti? Yo creo que todos hemos sido fariseos, todos, no necesitados. Me considero bueno ante mis propios ojos, diría Proverbios. Pero es un llamado a hacer conciencia. Hay mucho que aprender de Jesús para salir por los pecadores inclusive. Era considerado amigo de pecadores. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un pecador para mostrar misericordia y compasión? O venimos a la iglesia y decimos: no te me acerques tanto, que me contamino. Híjole, hay tanto de lo que necesitamos arrepentirnos, y yo soy el primero. Si vinieran aquí pecadores que para nuestra actualidad son muy reconocidos, comunidad LGTB, prisioneros, prostitutas, políticos, que nosotros consideramos como más pecaminosos que nosotros, ¿qué harían aquí entonces? ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Como pecadores conviviendo con otros pecadores o trayendo juicio sobre ellos? Hay una ilustración en Lucas 18, acompáñame en tu Biblia. Lucas 18, versículo 9 al 13. Ven cómo esto se está poniendo interesante y se pone mejor. Esta ilustración de Lucas 18, 9 al 13 dice lo siguiente: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahí te va, confiador de ti mismo que se piensa como justo, y despreciaba a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Ya vimos el contexto cultural de ellos. El fariseo, sí, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Ojo, no oraba a Dios, oraba para él mismo. Qué orgullo y qué soberbia. No ora para Dios, oro para mí mismo, ora para sí. Otros podrían entender, en fin. Sí, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Vamos a ver qué dijo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pues, está impresionante. ¿Qué haces aquí? Ya deberías de estar glorificado, yo creo. ¿Cuánto se puede parecer a nosotros? Yo estaba ahí. Gracias porque dejemos esos argumentos, mi querida iglesia, porque nos parecemos más al joven rico que pretendía haber ya logrado todo moralmente, pero cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, desvincúlate de los bienes materiales, ven y sígueme, entonces ahí sí
ya mejor no. Ya no me gustó el cristianismo, ya no me gustó Jesús como Señor. Me gusta como Salvador, pero no como Señor. Entonces, continúa el relato ahí mismo, dice: yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, ¿sí?, o el publicano, de pie y a cierta distancia, ¿sí?, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Qué hermoso contraste. Qué hermoso contraste. ¿Cuál de estos dos eres tú hoy? Este recaudador de impuestos, como Leví, como Mateo, ¿sí?, decía: soy indigno, he pecado tanto que no merezco tu perdón, Dios, pero no necesito llamar la atención, simplemente ten piedad de mí, ten piedad de mí. Y eso combate el orgullo y la soberbia de aquellos que se piensan sanos y fuertes y que no necesitan un médico. La buena noticia es que Cristo vino al mundo para salvar a todos los enfermos del pecado que vienen en arrepentimiento y fe. Segunda de Timoteo 1:9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La gracia. Fuimos antes llamados, nos sacó de un lodo cenagoso, del dolor de la enfermedad del pecado, en gracia, no por tus obras, no por tus méritos, no por tu decencia o indecencia, no por tu pureza o por tu impureza. Si puedo poner esas dos categorías así. Frente a Dios todos somos pecadores. Lo aplico así de la siguiente manera, querida iglesia. Jesús no está separando a dos grupos, los necesitados y los no necesitados. El primer paso, mis queridos, es reconocer que soy necesitado de sanidad. El primer paso para ser sanado, es ver mi necesidad de ser sanado. Si no, ¿cómo voy a sanar a alguien que se piensa que no está enfermo? ¿Cómo Dios va a sanar? ¿Somos conscientes de la gravedad de nuestro pecado? A veces no tanto. Marcos 12, 29, 31 dice: Jesús respondió. ¿Por qué no vemos a veces la gravedad del pecado? Porque a veces pensamos simplemente en un cumplimiento horizontal moral, en decencia, ¿sí? Pero olvidamos lo más importante. Cuando le preguntaron qué es el mandamiento más importante, Jesús respondió: el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. No hay nadie en el mundo que pueda lograr eso cabalmente. Pero ese es el primer mandamiento. ¿Logramos ver la gravedad de nuestro pecado? Algunos podrían decir: bueno, sí, enséñame cómo. Porque el segundo también nos atora. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está el desafío. Iglesia, ¿esta iglesia se considera como amante de sí mismo? ¿Podríamos entonces amar al que tenemos a un lado o atrás, enfrente, como a nosotros mismos? Ese es el mandamiento. Si no, entonces estamos en graves problemas. Esa es la gravedad de tu pecado y de mi pecado, horizontal y vertical, sin dejarlo afuera ni restarle importancia. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
La gravedad es de que no podemos permanecer en una constante para con Dios. Por lo tanto, somos declarados malditos. Bienvenidos, malditos. Estamos en contexto, ¿verdad? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Ya podemos darnos cuenta de que todos tenemos la necesidad de ser sanados de nuestro pecado, pero hay esperanza siempre que reconozcas tu miseria frente a la presencia de Dios. Reconoce tu miseria. Este Jesús en el cual se abrieron los cielos y le declararon, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en ti me he complacido. Este Jesús nos enseña, querida iglesia, lo que Romanos 15:7 dice. Por tanto, acéptense los unos a los otros. Esta es la aplicación para Horizonte Ciudad de México hoy. Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Cristo. Nosotros tenemos una misión de anunciar el evangelio a los fariseos y publicanos y pecadores, hipócritas, engañadores, fornicarios, y aún hay varias sillas más para que sean bienvenidos. Es un lugar en donde yo no soy más santo que tú y tú no eres más santo que el otro. No somos más santos que nadie. Jesús te sacó del mismo lodo del cual yo fui sacado también, del mismo sociedad y enfermedad del pecado, esos leprosos, esos paralíticos en los cuales éramos nosotros. Todos pueden llegar a esta congregación y encontrar gracia en frente de sus pecados. ¿En frente de sus errores? Yo soy el primero, el pecador, que tengo que arrepentirme. Pero iglesia, todos nosotros somos pecadores salvados por gracia, que debemos dar de gracia la salvación que hemos recibido. Yo voy a pedir a los chicos de la alabanza que pasen para cantar esta última canción y quiero que ahí puedas disponer de un momento para ponerte a cuentas con Dios y arrepentirte. Arrepintámonos de nuestro pecado. Así como Jesús vino a salvar a pecadores, yo podría decir también, yo vine a esta iglesia para dar gracia, misericordia y compasión. Haz un examen ahí en tu lugar.